Hola mi gente, ¿cómo estáis todos? Yo espero que muy bien para variar. Como podéis comprobar, estoy intentando reformarme y subir vídeos más a menudo, así que valoradme el esfuerzo. Y es que el tema del que vamos a hablar hoy, que no es sorpresa porque viene en el título, me llena de emoción, y es que vamos a hablar de la última película de Spider-Man, Across the Spider-Verse. Y la verdad es que yo, en cuanto salí del cine, tenía clarísimo que quería hacer un vídeo analizando esta película y su color, pero también es cierto que en aquel entonces no tenía tanto tiempo y para hacer un vídeo en malas condiciones preferí esperar. Así que de paso he aprovechado todo el verano para analizar poco a poco y más calmadamente todos los frames de esta película, porque tiene información para dar y tomar. Seguramente habrá más cosas de las que no me he dado cuenta y hasta que no vea la película 48 veces no descubriré, pero yo creo que este vídeo al menos va a recoger muy bien los aspectos generales en cuanto a este tema. Antes de comenzar, yo como siempre os recomiendo que me sigáis en mi Instagram personal, que yo os dejo por aquí, y también avisaros que evidentemente si no habéis visto esa película, ojo spoilers, porque voy a hablar sin tapujos de la trama, personajes y cosas que pasan. También quiero disculparme por adelantado porque creo que va a ser un vídeo bastante largo, a pesar de que he resumido un montón de cosas. Y ya he dicho todo esto, así que sí, empezamos. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la trama para ubicarnos contextualmente. Esta evidentemente es la continuación de la primera entrega y la segunda de las 3 totales que va a haber, en la que entramos aún más en este Spider-Verse lleno de variantes de Spider-Man. Tal y como podemos ver en los primeros minutos, cuando Gwen se enfrenta a una anomalía y viene esta asociación barra secta de Spider-Man a reclutarla. Pasando esto, ya nos volvemos a reincorporar con el personaje de Miles y nos cuenta pues un poco la vida de Spider-Man, ¿no? Que es muy duro ser él y llevar una doble vida. Y también nos enseña cómo echa de menos a sus amigos y especialmente a Gwen. También en estos minutos nos introducen al villano principal de la entrega, que es Howl, y tras un breve desarrollo al final vemos como Miles se acaba introduciendo en esta secta también porque se cuela básicamente. Es ahí donde nos encontramos con Miguel y nos explica todo acerca de los eventos canónicos, y también es el momento de que Miles se da cuenta de que lo que están haciendo no está bien desde el punto de vista del libre albedrío. Luego ocurre toda esta persecución de los Spider-Mans, bla bla bla, y es cuando Miguel le dice y confiesa a Miles que es otra anomalía y que nunca debió existir. En ese momento Miles intenta cambiar el transcurso de todo, porque mientras tanto está en la cara B de Halls destruyendo un multiverso, y finalmente concluye todo con Miles en un universo que no es el suyo, concretamente el universo de donde procede la araña que le picó, enfrentándose a sí mismo en la posición del merodeador mientras Gwen y sus amigos intentan ir a rescatarle. Y es que qué cosas me han gustado a mí especialmente de esta trama. En primer lugar, profundizar en la historia de Gwen, porque ya solo la historia me parece flipante, pero es que su universo hace que me vuele la cabeza. Luego el detalle que hayan incluido otros personajes de la película anterior, como es el caso de Peter encima con el bebé, que me parece buenísimo, y luego al final de la película el resto de sus amigos. También los diversos plot twists que va teniendo la historia, en primer lugar, como ya he dicho, cuando se anuncia que Miles es una anomalía más, y luego también de nuevo, como ya he comentado, cuando se desvela que el merodeador de ese universo es el propio Miles Morales, que por cierto, vaya swag tiene el nene, o sea, perdón. También me ha gustado especialmente que no se hayan centrado únicamente en la trama de Miles, es decir, como ya hemos comentado, el personaje de Gwen es muy troncal en esta película. También nos dan el background y la historia principal de O'Hara, y sobre todo el detalle más importante es que el villano principal de esta trama aparece en la primera entrega, donde ya nos muestra el motivo de por qué se convirtió en esa masa llena de agujeros, detalle del cual yo debo decir que me siento muy orgullosa, porque yo me di cuenta según estaba viendo la película, porque literalmente ese mismo día por la mañana vi la primera entrega. Me parece además que el tiempo de la película está muy bien aprovechado, porque hace que no se te haga pesada en ningún momento, pero sí que es cierto que yo me esperaba un final más cerrado como ya tuvimos en la primera parte, y recuerdo claramente pensar, una vez que Miles llega al otro universo sin saber que era el otro universo, que no entendía muy bien cómo se iba a resolver todo en tan poco tiempo, porque yo estimé que la película iba a durar unas 2 horas y media, 3, y yo calculaba que llevábamos más o menos eso en el cine. Entonces el shock que fue para mí que la película terminara donde termina, pues yo creo que es que me agarré a la silla como no puede ser, no puedo tener que esperar un año o 2 más con esto de la huelga de guionistas, no puedo, necesito saber qué pasa ya. Que todo se ha dicho, desde este canal apoyamos la huelga de guionistas, actores, encargados del CGI, efectos visuales, animadores y todo tipo de personal artístico que se dedique a una película. Y por último, en la parte de la trama, para no enrollarme mucho y para entrar en lo que a mí me gusta, que es el arte, diré que me ha encantado especialmente las pullitas y los detallitos que han metido como movimientos políticos dentro de la propia película, como por ejemplo la bandera trans en el cuarto de Gwen, la chapita de Black Lives Matter que lleva Miles en la mochila, y los comentarios acerca del capitalismo que hace Hobby cada 2x3, o sea, 10 de 10 a quien haya escrito este guión y haya creado esta maravilla audiovisual. ¿Cómo vamos a hablar del color en esta película? Primeramente, lo más importante es que hay que comentar que esta película a nivel visual le da 20.000 vueltas a la primera. Y es que al fin y al cabo la primera no sale más allá del mundo de Miles, el cual es rojo y azul, pero de esto ya hablaremos ahora. Y en esta, más allá de ver distintos universos y multiversos, tenemos también personajes en los cuales el color es fundamental.
Centrándonos primero en nuestros dos protagonistas como son Gwen y Miles, diré que es que su psicología del color es alucinante. Y es que en el caso de Miles, como acabo de comentar, sus colores en su propio universo son el rojo y el azul, que aparte de ser complementarios, lo cual nos genera un gran impacto a la vista, también nos recuerda a otros personajes que utilizan dichos colores cuya personalidad se basa en ser valiente y básicamente el héroe. Además nos sirve para ubicarnos en el propio mundo del protagonista, lo cual no nos daremos cuenta de la importancia que tiene esto hasta que no llega al final de la película y vemos que está en un territorio completamente distinto. Y es que si nos fijamos, nada más llegar al universo de donde es la araña que le picó, podemos ver que estos colores ya no existen, sino que se convierten en morados y verdes. De hecho, lo podemos ver incluso en la sudadera que lleva en ese momento y en la sombra de la luz reflejada cuando abre la madre la puerta, lo cual también nos hace entender que Gwen está en el universo correcto, porque antes incluso de que llegue a su casa podemos ver reflejadas estas luces en el paisaje. Pero es que además los colores morados y verdes que se encuentran en la realidad alternativa de Miles tampoco son casualidad. En primer lugar, porque el verde, a pesar de que se asocia con la naturaleza, en este contexto se entiende más como toxicidad, envidia, mal ambiente. Además que normalmente en las películas de animación que estamos acostumbrados a ver de pequeño, este color morado se utiliza para magia, pero no para magia buena, se utiliza para la magia que utilizan a lo mejor los villanos. ¿Y con qué color se contrasta casi siempre? Con el verde. Además es muy curioso porque una vez que se encuentra con que el merodeador es el propio Miles, aparte de que solo ver esa luz reflejada en su cara nos da ya la sensación de que es un personaje con una personalidad bastante desagradable y que evidentemente no ha pasado una vida fácil, que realmente cuando le pica la araña los primeros colores que aparecen son estos, el verde y el morado, solo que simplemente se cambian al azul y el rojo. Por otro lado, el personaje de Gwen es incluso aún más complejo, ya partiendo de que su mundo está hecho de acuarela, lo cual me parece precioso. Desde el inicio de la película podemos ver muy clara la separación que tiene Gwen, la disociación que tiene respecto a su propio universo, porque podemos ver claramente que su mundo es rosa, naranja, así como cálido, y ella es azul, morada. Está apagada porque se siente completamente aislada de su mundo, incomprendida e incluso deprimida según avanza la película. Esto se puede ver reflejado a través de todas y cada una de las escenas que tiene en su universo, pero yo, para hacer este vídeo más ameno, voy a concretar en una que me ha llamado especialmente la atención. Y es que cuando ella al inicio de la película llega a su casa, podemos ver como toda su casa e incluso su padre son de tonos anaranjados, cálidos, amarillos, como ya he dicho antes, dando a entender que es como el hogar donde su padre se encuentra muy bien mimetizado, pero está ella contrastando con el resto porque la podemos ver azul, completamente fuera de lugar en esa escena. Y es muy llamativo que instantes después, en cuanto ella entra a su cuarto, el cuarto es lo que está azul, dando a entender que es su lugar de confort y su refugio, y se contrasta claramente la figura del padre, dado que cuando él entra, él es el que contrasta frente a todo, dando a entender que él no pertenece a ese lugar. Además de ello, podemos ver que a pesar de que Gwen es azul, los momentos en los que, por ejemplo, abraza a su padre y le muestra cariño, esta se calidece un poco mientras que él se agresa otro poco, dando a entender que están como entrando en balance, pero esto es simplemente momentáneo. Continuando con el padre, una vez que ya pelean contra la anomalía y este descubre que su hija es Spider-Gwen, podemos ver la dicotomía clara en su cara en los tonos azules y rojos, que separarían por un lado la seriedad y el deber de ser un agente de policía y por el otro el ser un padre y querer a su hija. Y a medida que van pasando los segundos podemos ver como al final se acaba transicionando completamente al azul, dando a entender que se va a dejar llevar por su deber y no tanto por el ser el padre de. Y una vez que pasa todo y ella vuelve a su propio universo, se puede ver como su casa, que en un inicio era un lugar cálido y acogedor, al final es todo azul, dado que su padre entra también como en ese bucle de depresión y tristeza, hasta que al final podemos ver cómo se acaba derrumbando todo y volviéndose más oscura la escena, que es que de hecho hay chorretones de pintura por las paredes, y todo esto no parará hasta que el padre reconoce que ha dejado su cargo y que va a dejar de ser policía básicamente por ella. En ese momento la escena se vuelve cálida y al final los dos se acaban abrazando, finalmente en equilibrio y en sintonía con tonos cálidos alrededor, mostrando confort, como ya dije. Y ahora pasando a hablar de los antagonistas de esta película, en primer lugar tenemos a Hulk, cuyo diseño es especialmente curioso en este tipo de entrega porque es completamente blanco y negro, no dando cabida a ningún tipo de gama cromática, pero esto evidentemente no está hecho al azar. En primer lugar porque en una película con tanto color no es normal encontrar un solo personaje que no tenga ninguno, y en segundo lugar porque estos colores son extremos y eso es exactamente lo que refleja la personalidad de este personaje. No tiene puntos intermedios, no está dispuesto a negociar, él va a cumplir su objetivo final y le da igual arrasar por donde pase. Y por otro lado tenemos a Miguel, que a pesar de tener los colores de Spider-Man, que son el rojo y el azul, estos van cambiando a lo largo de la película, transformándose en tonos más naranjas y amarillos, lo que nos da a entender que la personalidad de este personaje es completamente cambiable, completamente impredecible, y por mi parte eso lo hace una persona no grata de tener mi confianza. Y finalmente, para cerrar este bloque, os quería hablar de la importancia que tiene un color en esta película, que
que está utilizado en muy pocas ocasiones, pero en todas ellas lo hace de manera espectacular. Y ese color no podía ser otro que mi color favorito, que es el amarillo. Y es que el amarillo en esta película se usa para mostrar las anomalías. Lo podemos ver desde el inicio cuando Gwen toca los tambores y de pronto sale una línea amarilla, que ya nos está mostrando que algo no anda bien. Lo podemos ver también en el lobby cuando muestran todas las realidades alternativas y todos los eventos canónicos, dándonos a entender de que las anomalías no están permitidas bajo ningún concepto. De hecho, es el propio color que tienen las pantallas de Miguel. Y también lo podemos ver en toda la persecución que tienen con Miles, incluso antes de que él mismo se dé cuenta de que no debería existir. Y es que salen frames muy cortitos en las que toda la pantalla se vuelve amarillo, dándonos a entender eso, que él es un error, que esto no debería estar pasando y de que algo anda mal. Y es que el uso de este color en esta película es muy importante, como podéis ver. Finalmente, en cuanto a la música, tengo que añadir muy poco si habéis escuchado ya la banda sonora de esta obra de arte de película. Y es que mira que la de la primera entrega me parecía maravillosa, pero es que esta segunda me parece incluso mejor. Es que el rollo urbano le viene también a este Spider-Man que a mí me vuelve loca. Ha sido el disco que más en bucle he tenido durante todo el verano y si tenéis que escuchar alguna recomendación os diré que mis favoritas son Annihilate o como se pronuncie y Colin, pero todas ellas son una maravillosa obra de arte y me parece que acompaña muy bien a cada instante de esta película. Dicho esto, no me queda nada más que decir. Sé que evidentemente la película tiene un montón de cosas más que se pueden sacar de ella, pero yo he preferido traeros un vídeo relajadito y resumidito que no meteros aquí 1 hora y media hablando de cada uno de los frames que tiene esta película, que de verdad se pueden analizar uno a uno. Quiero saber qué os ha parecido todo lo que os he contado, sobre todo la parte de la teoría del color. ¿Os ha gustado esta película? Si tenéis ganas de ver la siguiente, si preferís la primera entrega y sobre todo, como siempre, si os ha gustado este vídeo. Con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!